Empacando este pedido de dos virgencitas que se irán a la ciudad de Cuenca. Hola amigos. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy apalancado a el análisis fundamental, estimados inversionistas. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta sesión de inversiones referente a el mercado de valores. En este caso tenemos que analizar las noticias que se van a mover durante los siguientes días, ¿sí? Entonces, bueno, sin antes dar la bienvenida a las demás personas que se están incluyendo en nuestro círculo de inversiones, Investor Center VIP, que tienen la finalidad en este caso de conocer cómo se va a comportar en este caso el mercado. No olviden que los días lunes siempre desarrollamos en este caso estudios que se refiere al análisis fundamental. Esto quiere decir que dentro de este proceso vamos a encontrar estructuras de noticias hacia dónde puede encontrarse el precio y en función de eso tomar decisiones de inversión desde el punto de vista fundamental. Aquí no vemos puntos de entrada debido a que los diferentes puntos de entrada básicamente se van a estipular dentro de las noticias en el mercado. ¿Ok? Bien, entonces una vez mencionado esto, básicamente vamos a comenzar esta sección de noticias. Cabe destacar que dentro de este proceso, algo que sí me gustaría mencionar es que el mercado se encuentra aún con el tema de los aranceles de Donald Trump. Como ustedes muy bien saben, la semana pasada recién se activaron nuevamente nuevas amenazas, principalmente a la Unión Europea, a Canadá y a Japón sobre el tema arancelario. En este caso, el tema arancelario como tal va a permitir que los instrumentos pues puede llegar a generar en este caso diferentes inversiones, en este caso y también diferentes grados de volatilidad. Entonces, tomar en cuenta eso, que si se refiere principalmente a lo que se denomina como mercado de valores, principalmente el mercado puede llegar a tener algunas fluctuaciones no previstas en el calendario. Las no previstas, como les había mencionado con anterioridad, probablemente se vinculen a, en este caso, los diferentes eh, noticias o principalmente de Donald Trump sobre el tema arancelario, ¿sí? Así que por favor, tomar en cuenta eso. Bien, ahora sí, sin más riesgos geopolíticos de momento, salvo el tema de los aranceles, nos vamos directamente a la plataforma y vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en el mercado con las noticias programadas. Para eso vamos a ver un poco lo que ha pasado el día de hoy. El día de hoy principalmente el calendario económico en teoría no tuvo que tener un mayor movimiento. ¿Por qué digo en teoría? Porque siempre el mercado suele tener algo de movimiento en los precios, pero el día de hoy tiene la pinta de ser un día bastante tranquilo. El mercado no ha generado mayor grado de volatilidad, como ustedes pueden observar. Existe obviamente movimiento dentro de los instrumentos, pero movimientos bastante débiles, si me lo permiten mencionar, ¿no? Bastante apalancado al análisis técnico tradicional,
No ha habido movimientos realmente fuertes dentro de las estructuras de precio. Probablemente en este último ciclo el dólar americano pierda valor, ¿sí? La semana pasada, cabe destacar que habíamos mencionado que el dólar americano iba a aumentar sus posiciones y así fue, hasta que el día viernes obviamente ya todo comienza a cambiar porque es el inicio de la próxima semana. Esta semana tiene mucha fuerza, en este caso algunas noticias que pueden hacer que el dólar americano pierda valor. Y bueno, si pierde valor el dólar americano, probablemente encontremos al oro cada vez más alcista, al euro dólar también recuperando posiciones. No olviden que tanto el euro como la libra han estado un poco débiles en este último periodo, pero probablemente en esta semana puedan recuperar sus valores. También esta semana se prevé que los mercados sean un poco neutros, es decir, en primera instancia sí que generen algo de fortaleza las divisas europeas, pero al mismo tiempo no sea una fortaleza muy relevante. Hay que tomar en cuenta eso. Uno de los riesgos geopolíticos es los diferentes discursos que se van a dar en la Reserva Federal. Generalmente estos discursos suelen ser bastante apalancados al tipo de interés y ahora mismo el tipo de interés básicamente va a ser el meollo del asunto, ¿no? De cómo el mercado se va a comportar más adelante. Y bueno, ahora mismo tenemos noticias en China, como ustedes pueden observar, que se vinculan directamente a el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, que obviamente van a generar algo de volatilidad, pero no demasiada. Cabe destacar que a pesar de ser una potencia emergente China, no genera aún una correlación muy fuerte realmente en el mercado. Eso sí me gustaría como hacer una gran distinción. Aún no genera una correlación muy fuerte en el mercado. Adicional a aquello, también algo que me gustaría mencionar respecto al mercado chino es que Estados Unidos ya tiene, en este caso, un preacuerdo con China y al tener un preacuerdo, obviamente, no existe una volatilidad preestablecida en el mercado y al no existir una volatilidad preestablecida, pues, principalmente el mercado como tal no genera de alguna forma inversiones fuertes. ¿Bien? Eso respecto al mercado del día de hoy. El día de mañana también va a estar relativamente tranquilo. ¿Por qué digo relativamente tranquilo? Porque comenzamos a tener ya noticias inflacionarias. Y cabe destacar que la Reserva Federal va a estar muy atento a las noticias de la inflación para tomar decisiones. El día de mañana existe una alta probabilidad, ¿sí? El día de mañana existe una alta probabilidad de que los datos del IPC sí jueguen un papel preponderante en el mercado. ¿Ya? Que los datos del IPC jueguen un papel preponderante en el mercado, no solo porque en base a eso se disminuye el tipo de interés, sino porque probablemente el IPC, en este caso subyacente, que es el dato de acá, el IPC subyacente, que es el dato anual, sea mucho menor a lo esperado, como ustedes pueden observar, lo que podría reducir las presiones inflacionarias y de alguna forma podría llevar a que la Reserva Federal debilite el dólar. En otras palabras, tenga una presión un poco más apalancada al tipo de interés. En otras palabras, que este dato al salir menor a lo esperado, pueden hacer que el dólar se debilite con las presiones de que esto puede subir, en este caso su probabilidad de que se baje el tipo de interés. ¿Ok? Entonces, el día de mañana precisamente existe esa probabilidad, que exista el momento en el cual se quiera ya disminuir el tipo de interés gracias al dato de la inflación. Existe esa probabilidad. Sin embargo, cabe destacar que el dato de confianza del consumidor, que va a salir el día viernes, también va a mostrar expectativas de inflación. Entonces, probablemente todo lo que pierda valor el dólar el día de mañana, el día viernes lo recupere. Entonces, nos va a decir que esa semana va a tener muchos grados de volatilidad. Esa noticia va a ser la más fuerte realmente en el mercado. Después tenemos la noticia también del IPC de Canadá, que creo que sí va a generar volatilidad, pero bueno, como ya he venido especificando anteriormente, Canadá creo que se está más vinculando al tema de los aranceles. Entonces, tener en cuenta eso también, ¿no? Que el tema de los aranceles generalmente puede generar gran volatilidad en el mercado. Después de esto tenemos comparecencias, que si bien es cierto, muchas de esas comparecencias no generan grandes tasas de volatilidad, eso hay que mencionarlo. Muchas de esas comparecencias no generan grandes tasas de volatilidad. Sin embargo, hay que mencionar también que Jerome Powell está a un año y unos 3 o 4 meses de terminar su periodo en la Reserva Federal. Y de llegar a terminar su periodo en la Reserva Federal, Jerome Powell, pues solo nos va a llevar a una situación, y es que cada vez van a coger más fuerza los demás miembros de los miembros de la FOMC,
en sus discursos. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el mercado con estas noticias. Generalmente no causan volatilidad, pero siempre es importante comenzar a cuidarse, en especial porque, insisto, la Reserva Federal muy pronto va a tener otro presidente. Entonces, en otras palabras, el día de mañana, alta expectativa de que el dólar americano pierda valor. Si pierde valor, alta expectativa igual de que el dólar americano suba con muchísima fuerza, ¿sí? Perdón, que el dólar americano pierda con mucha fuerza y instrumentos como el petróleo suban, el oro suba, la plata suba, las divisas europeas suban, una altísima probabilidad vinculado a los datos del IPC. Bien, nos vamos directamente a, en este caso, el día miércoles. El día miércoles, como ustedes pueden observar, el día miércoles, como ustedes pueden observar, tenemos en este caso los datos también de inflación de Reino Unido. Esos datos de inflación de Reino Unido, al igual que los datos de Estados Unidos, se prevé que se aplaque, es decir, que se disminuya a través del tiempo. Si eso sucede, la libra esterlina va a experimentar el día miércoles una presión bajista. Como les dije, ¿no? Va a ser una semana bastante volátil. En algunos casos va a haber debilidad en el dólar, en otros casos debilidad en otros instrumentos, principalmente en los instrumentos europeos. Así que aún tenemos muchísimo que realmente recabar en este periodo. Bien. Después de eso, datos del IPP, que generalmente los datos del IPP suelen ser una copia del IPC. En otras palabras, si el día miércoles mencionamos que el IPC, perdón, puede ser menor a lo esperado, y eso va a hacer que el dólar americano pierda valor, el día miércoles la tasa o la probabilidad es que igual sea menor a lo esperado y que también el dólar americano pierda valor. Sin embargo, el IPP, al ser un dato correlacionado directamente con el IPC, suele ser un poco más lento de lo esperado. ¿Qué significa que suele ser un poquito más lento de lo esperado? Que básicamente el mercado como tal, ¿sí? Que básicamente el mercado como tal sí va a haber una debilidad en el dólar, pero no va a ser tan fuerte como la del día martes. Entonces, al menos en las primeras horas de la mañana, crecimiento del dólar, alta probabilidad de aquello, a menos que la noticia del día de mañana sea contraria a lo que estamos esperando, aunque hay más probabilidad de que sea como les digo, pero eso puede llegar a suceder, ¿no? Que el día miércoles se siga manteniendo la posición de debilidad en el dólar, fruto de los datos del IPP. Después de eso, nuevamente declaraciones de los vicepresidentes, en este caso de la Reserva Federal, los inventarios de petróleo, más declaraciones de los miembros de la FOMC, y de aquí tenemos balanza comercial de Japón, que generalmente no da volatilidad en el mercado. Sin embargo, algo que me hay que mencionar, que desde las semanas pasadas está existiendo ya riesgos que no se incluyen dentro del calendario económico, que principalmente se debe a la intervención del Banco Central de Japón o de China. Cabe destacar eso que ya se vienen escuchando muchísimas campanas de intervención. Cuando me refiero a intervención, no me refiero a que en ese momento van a bajar o subir el tipo de interés, sino probablemente sean intervenciones verbales. En el caso que existan cambios en la política monetaria o estímulos por parte del Banco Central de Japón o China, eso impactaría directamente a las materias primas y al dólar. En otras palabras, si existe una intervención en Japón o en China, que probablemente se puede dar a partir del día miércoles, puede existir una valoración del yen japonés, el yuan, el dólar, perdón, el oro, ¿sí? Y presiones nuevamente de debilidad en Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden observar, hasta el día miércoles al menos aún tenemos probabilidad o noticias que apuntan a debilidad del dólar americano, ¿sí? Repito, el día miércoles aún hay noticias no tan fuertes o visibles como las del día martes, pero aún hay noticias que apuntan a una debilidad del dólar americano, ¿sí? Tomar en cuenta eso. Bien. Después de esto nos vamos a el día jueves, en donde también vamos a volver a tener grandes tasas de volatilidad, porque todos los días, si se ponen a pensar, están saliendo datos del IPC. Mañana Estados Unidos, el miércoles Reino Unido, el jueves Europa. Entonces todos los datos pues no están saliendo muy seguidos, lo que puede causar un gran grado de volatilidad. Bueno, aquí la lectura es la misma. Puede existir una debilidad en la inflación en Europa y eso puede ser principalmente que la divisa europea pierda valor en el tiempo. Entonces, todo lo que ha venido recuperando el día martes, el día miércoles, probablemente pierda el día jueves con esa noticia. Después de esto, tenemos noticias básicamente de Estados Unidos,
que se refieren principalmente a las ventas minoristas subyacentes, a los precios de exportación e importaciones, que al final terminan siendo noticias inflacionarias, ¿sí? Y obviamente también tenemos las renovaciones por subsidio o por desempleo. Miren, todas esas noticias suelen ser importantes, sin embargo, ninguna de esas noticias va a quebrantar tendencias. Las noticias más fuertes siempre suelen ser apalancadas a través del IPC. Y bueno, esas noticias ya les expliqué un poquito cómo van a trabajarse. Ahora bien, esa noticia, como ustedes pueden ver en este caso, sí va a generar volatilidad, pero no demasiado. Intuyo que el día miércoles va a ser un día muy parecido al día de hoy, algo mixto, es decir, que en un periodo determinado el mercado suba con fuerza y después caiga o se contraiga, que quede casi que mixto. Es muy probable que eso suceda estos días. Es muy, muy probable que eso suceda estos días, este día jueves, ¿no? Que genere una volatilidad y los precios se queden completamente estancados. Fruto de noticias, primero, no tan relevantes y también que los mercados aún van a estar, digamos que un poco indecisos por el tema de los tipos de interés y los datos de la inflación. Después de esto, como ustedes pueden ver, más en la noche tenemos nuevamente comparecencias, una semana entera de comparecencias. Vuelvo, insisto, generalmente las comparecencias más fuertes se dan a través de la Reserva Federal, a través de Jerome Powell, pero en este último periodo va a ser fundamental mencionar que la comparecencia puede coger un poco más de fuerza en estos últimos meses debido a la salida de Jerome Powell. Si sale Jerome Powell, lógicamente, los demás presidentes o los demás participantes de la FOMC van a generar algo de volatilidad en el mercado. ¿Bien? Y el día jueves, nuevamente, datos del IPC. Y se revive otra vez el fantasma de la intervención verbal del Banco Central de China y el Banco Central de Japón. Tomar en cuenta eso, ¿no? Tenemos esa presión que obviamente los mercados pues nos están brindando en este momento. Entonces, tomar muy en cuenta, puede existir grandes movimientos en este caso que pueden generar mucha volatilidad en esos puntos. El día viernes, como ustedes pueden observar, también tenemos en este caso diferentes noticias que van a generar volatilidad. El día viernes no va a ser tan fuerte como las anteriores semanas, sin embargo, como les estaba explicando, el día viernes tenemos en este caso la noticia de, aquí está, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que va a dar en este caso estructuras inflacionarias, también la estructura inflacionaria de la Universidad de Michigan. Y bueno, ¿qué puede ocasionar? Básicamente que la pérdida de valor del día, del día martes y miércoles puede que el día viernes la recupere. En otras palabras, el dólar americano gane una presión inflacionaria y recupere sus posiciones. Entonces, para ser un poquito más gráficos, a lo que me refiero es lo siguiente. No olviden que pues, los mercados principalmente se mueven por el dólar y las expectativas. Ya vamos a hablar sobre acciones. Entonces, es muy probable que el día, pongámoslo aquí, un poquito como por días, como para que quede claro. Lunes, pongámoslo aquí, martes. Uy, se me fue mal eso. Vamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué podría pasar? A ver, el día lunes, mixto el mercado. El día martes, debilidad del dólar. Aquí pongámosle dólar. Día miércoles, debilidad del dólar. Día jueves, miércoles, debilidad del dólar. Día jueves, mixto. Y día viernes suba. No va a ser en proporción, solo es un gráfico como para entender cómo el dólar va cayendo todos los días. El día jueves se estanca y el día viernes comienza a recuperarse. Es muy probable que eso suceda esta semana, fruto de los datos del IPC y las presiones inflacionarias de la Universidad de Michigan. Es muy probable. Bien, esa sería la estructura fundamental de, en este caso, el dólar americano. Ahora, respecto a las acciones. Las acciones, como ustedes muy bien saben, se mueven también por la decisión de los tipos de interés. Si en algún punto la inflación comienza a contraerse y se quiere bajar el tipo de interés, eso da presión alcista, en especial en acciones como el Nasdaq como tal, ¿no? Básicamente, si tenemos un IPC débil, lo más probable es que se baje el tipo de interés y eso es positivo para las acciones, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso. También hay que entender que tenemos aquí el día martes una noticia importante para el mundo de las acciones, más no
para noticias apalancadas al dólar. ¿Dónde están las acciones? Déjenme ver. Ya se me perdió el índice. Por aquí lo tenía. Arriba era. ¿Por qué no lo encuentro? A ver, a ver, a ver. Aquí está. El índice manufacturero del Empire State puede generar también una presión alcista a las acciones, principalmente, ¿no? Está débil este índice y también el índice de Filadelfia están débiles, pero pueden generar presiones alcistas. No olvidemos que las acciones están en máximos históricos y que todo retroceso puede considerarse aún como un nivel en compra como tal. Bien, entonces las acciones al menos esta semana se prevén crecimientos al alza, se prevén que traten de llegar a 23.000 y hasta 24.000. Cabe destacar que, y eso ya lo había mencionado, existe una altísima probabilidad de que eso suceda. El Bitcoin comienza a tener una suba hasta 120.000, como dijimos hace varios meses que iba a llegar, y a partir de los 120.000 yo me alejo de las compras en su totalidad. Realmente puedo ver que el mercado aún tiene potencial de querer subir, pero está completamente sobrevalorado. En algún punto dado, el Bitcoin puede hacer una fuerte corrección. Tener mucho cuidado. Probablemente ustedes van a encontrar que quieran personas comprar Bitcoin a 150.000, 200.000, $1.000.000. Mm, Va a pasar, sí va a llegar a pasar en algún momento, pero no ahora. Creo que el Bitcoin ya terminó su ciclo alcista y muy pronto se va a venir una fuerte corrección bajista. Tener mucho cuidado. De igual forma, el día de mañana les voy a especificar en qué puntos podríamos comenzar a ingresar, pero al menos yo sí voy a comenzar a posicionarme ya en el largo plazo en venta, porque básicamente el mercado pues no está señalando ese tipo de niveles como tal, ¿no? Eso en primera instancia. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta dentro de este proceso es que la gráfica, en este caso del petróleo, también va a ejecutar, en este caso, probablemente previsiones ya no tanto técnicas. Si bien es cierto, el petróleo se ha estado moviendo en los últimos años por presiones bastante técnicas antes que fundamentales, muy técnicas, el mercado se ha enrangado, pero ahora mismo la debilidad, pongámoslo así, llamémoslo de esa forma, la debilidad del dólar puede hacer que el petróleo aumente valor. Esta semana hay mucha probabilidad de que el instrumento se mantenga a la alza, ¿sí? Entonces, si es que vemos que existen nuevas caídas y está dentro de un punto, podríamos considerar nuevas compras. Eso respecto a la estructura del petróleo. Ojo, que todo esto estoy hablando desde el punto de vista fundamental. No estoy hablando aún de precios porque eso ya le conlleva muchísimo al análisis técnico. Entonces, tomar en cuenta eso respecto a la gráfica del petróleo, que existe una alta volatilidad de un crecimiento desmedido. Bien, en resumen, estimados inversionistas, alta volatilidad la semana, todos los días tenemos básicamente datos inflacionarios. Sin embargo, como les especifiqué, hoy datos mixtos, lunes, perdón, martes, miércoles, probabilidad de debilidad del dólar. Día jueves, dato mixto muy parecido al día de hoy. Y día viernes, probabilidad de crecimiento del dólar. Se traduce a compra de oro hoy, mañana y miércoles, scalping más o menos el día jueves, o day trading podría ser también el día jueves, y el día viernes venta del oro. Sin embargo, tomar en cuenta que podría venir el fin de semana algunas noticias importantes que pueden generar volatilidad. Sería en traducción el análisis fundamental del oro y las materias primas conjuntamente con las otras materias primas como el petróleo. Traducción de las acciones, ese es mucho más sencillo, están en máximos históricos, todas las noticias, por más fuertes que sean, le va a dar una posibilidad de corrección, pero esas correcciones terminan generando puntos alcistas. En otras palabras, las acciones aún podrían tener crecimientos con más fuerza al alza. Se podría aún llegar a tener crecimientos con más fuerza al alza. Eso sí que tenemos que tomar en cuenta, estimados inversionistas. Bien, con esto básicamente tendríamos la jornada del análisis fundamental de ahora. Algo corta, ¿sí? Porque básicamente hay como 5 o 6 noticias importantes y ya las acabamos de observar. Y lo que sí me gustaría en este caso es hacer un poquito de énfasis, estimados traders, es en el tema de ¿cómo se llama esto? Las noticias no programadas. Miren, altísima probabilidad de que exista discursos pro aranceles de Trump. Ya sabemos cómo es Donald Trump, puede generar volatilidad, así que tomar en cuenta.
y también intervención del Banco de Japón y el Banco de China. Ahora mismo, pues ya mismo tenemos una noticia del Banco de China, entonces vamos a ver cómo reacciona el mercado con esa noticia. Puede existir. Ahora, yo no creo que haya tanta volatilidad en China, yo más me preocuparía por Japón, porque en Japón básicamente el mercado va a tener, por ahora sí, algo de volatilidad debido a que ya se está escuchando campanas de la intervención del Banco Central. ¿Sí? Así que bueno, abro el segmento de preguntas, por favor. Tenemos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas, inquietudes y bueno, y con eso finalizaríamos realmente la reunión de inversiones. Dudas, inquietudes, preguntas, estimados inversionistas, comentarme, por favor. Ahora mismo se está subiendo con fuerza el oro. No, bueno, no tan fuerza, pero está recuperando un poco de lo perdido ayer. Para las acciones, ya mencionamos las acciones, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se evalúa el crecimiento? Eh, ¿Puede ser más específica? ¿A qué te refieres con crecimiento? ¿Al crecimiento del precio? ¿Al crecimiento del valor de la acción? Al valor me refiero a la estructura fundamental. Ah, los resultados corporativos, ok, perfecto. Bueno, para valorar en este caso la estructura del precio de las acciones, simplemente vale la pena revisar el calendario de dividendos y el calendario de resultados. Si quieres analizar acciones de forma en particular, podrías encontrar la tablita. Aquí te salen los dividendos, si te sale antes o después del mercado, como puedes ver, o los resultados también, como ustedes pueden saber, ¿no? Antes y después del mercado. Por ejemplo, el día de mañana vamos a encontrar noticias principalmente financieras. JP Morgan, Wells Fargo, Citibank, BlackRock, que van a encontrar algo de volatilidad en el mercado. Todas estas noticias, como puedes ver, van a salir antes de la apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de como que se mueva, por decirlo así, el instrumento, va a generar volatilidad, antes de. Ya, esa es la forma en la que tú puedes generar una valoración a simple vista. Ahora, si quieres generar una valoración un poco más profunda, pues te vas a JP Morgan y aquí vas a encontrar todos los resultados empresariales que conlleva la acción como tú puedes encontrar. Ya, esa es la forma en la cual básicamente vamos a observarlas. Esperamos tal vez que el Nasdaq siga a los 22.400 esta semana. No creo que caiga tanto, la verdad. 22.400. No, déjame verlo un poquito ahorita rápidamente. Déjame verle rápidamente al Nasdaq. 22.400. Déjame verlo. No, no. O sea, para que el Nasdaq haga 22.400 en este momento, debería tener una corrección alrededor del 1,5%. Y en un escenario en donde principalmente la inflación le está apoyando a las acciones, hay más probabilidad de que el Nasdaq llegue a romper los 23.000 a que caiga a 22.400. Entonces, yo no le veo esa posibilidad, Javier. No la veo. Profe, la posición del yen la mantenemos. Pues sí, la posición del yen no es swing, como les dije, la posición del yen es de largo plazo. Hasta que se baje el tipo de interés, se mantiene a la venta. Entonces, la del yen es hasta que se baje el tipo de interés y probablemente se baje el 30 de este mes. Entonces, vamos a ver. Y también se aumenta en Japón el tipo de interés. Juan Patricio dice, profe, para mañana el dato más importante para la apreciación o depreciación del dólar es la inflación subyacente de junio, ¿verdad? En la que sale 7,30, la previsión es 0,3, ¿verdad? Sí, muy probablemente mañana salga 0,1 y eso va a hacer que el dólar americano pierda valor. Con esa noticia se va a regir el día martes y el día miércoles, entonces por eso es muy importante la noticia del día de mañana. Y como les dije, hay altísimas probabilidades, pero altísimas, de que el mercado se convierta en un mercado con debilidad en el dólar. Le veo al oro en 33.90 esta semana. Probablemente, ahora mismo corrigió con fuerza, pero probablemente sí llega a los 33.90 porque puede haber una debilidad del dólar a través del IPC, ¿sí?
Como les había dicho la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije que en el corto plazo es caída, pero en el largo plazo sigue siendo compra. El oro sí, igual. Me mantengo. En el corto plazo sí siquiera caída, pero en el largo plazo sigue siendo compra, compra, compra. No olviden que Estados Unidos es el único país que no ha bajado el tipo de interés y que probablemente cuando baje el mercado lo descuente con fuerza. De ahí ya dije, ¿no? El día jueves le veo estancado al oro. Muy parecido al día de hoy. Hoy estuve estancado, que subió $5 y cayó 10. O sea, al final se movió $5. Eso es un movimiento de estancamiento en el oro. El día viernes sí le veo con pérdida de valor, pero el viernes recién. Recién el día viernes veo que el oro va a perder valor. De ahí probablemente martes, miércoles suba. El día jueves se estanque, muy parecido a hoy. Habría reentrada en el Nasdaq. Ahorita no, ya pasó la reentrada realmente. En la mañana había una reentrada en compra. Las posiciones de largo plazo, ¿cómo hacemos para garantizar la rentabilidad con el swap? Lo que pasa es que aún ustedes tienen que ver que la estructura de largo plazo aún ni siquiera está ni cerca de ejecutarse, ¿ya? Sí que se está manteniendo en este caso una especie de pérdida, ¿ya? Pero el swap nunca debería ser más fuerte que tus ganancias. Por ejemplo, una estimación es que en el yen tengamos o intentemos tener una ganancia en el largo plazo de unos 3.000, $4.000 y el swap te debería cobrar unos 300, 400, ¿ya? Entonces, pues restas, ¿no? 4.000 menos 400 sigue siendo igual rentable, ¿ya? Pero son de largo plazo. Ahora mismo, claro, el tema de swap te va sumando y como estás en contra, intuyo que puede haber algo de problemas y nerviosismo en ese sentido, pero al final el largo plazo siempre va a superar el swap, siempre, siempre, siempre. El swap no crece en proporción al precio, siempre es menor. Nos sacó de mañana. Sí, lastimosamente el oro se fue para abajo, lastimosamente, pero ahora mismo quiere recuperarse y yo creo que va a recuperarse con fuerza al día de mañana. Hay mucha posibilidad, insisto. Si ustedes tienen una cartera amplia, se podría hacer incluso un swing hasta el día jueves en compra en el oro. Se podría hacer, dependerá mucho de cómo ustedes quieran tener la cartera, ¿no? Pero sí existe alta probabilidad de crecimiento en ese sentido. Ajá. Yo de hecho lancé una compra en 33.41 y la voy a mantener hasta el día jueves. ¿Sí? No es muy amplia, es un volumen pequeño, 0,5 al nivel de la cuenta, obviamente, que para otras cuentas puede ser grande el volumen, pero mi idea es mantener esa posición porque creo que el IPC, como les dije, va a haber sorpresas en el IPC. ¿Cuál es el TP del oro? Mi TP del oro, mi primer TP del oro es 33.70. Mi primer TP. Mi otro TP es el mismo que dijiste, 33.90. Yo coincido en eso, pero no creo que vaya, bueno, habría que ver las noticias. Yo creo que el más cercano y sí o sí que se da es el 33.70. Es muy probable, pero depende de la noticia. Profe, si la inflación sube, ¿qué sucede? Si baja la inflación, ¿qué sucede? Me refiero al ámbito del dólar. Bueno, ya explicamos, ¿no? Si la inflación cae, en este caso el dólar pierde valor. Y si la inflación sube, pues viceversa, básicamente. El SL del oro, yo le mandé el SL a 33.35. 33.35 le mandé ese SL. Mira, yo les voy a enviar al grupo para que todos tengan eso, aunque la entrada obviamente ya sucedió, porque esa entrada fue en la mañana cuando cayó el oro a 33.41. Entonces, ese precio obviamente ya no está. De todas formas, como para que todos tengan la referencia, les voy a enviar. Yo creo que eso va a pasar en estos días. Obviamente, eso no les envié porque la idea era analizar el día de mañana con todos ustedes, pero yo creo que eso va a terminar sucediendo en ese preámbulo como tal, en los precios. Todo va a depender de la noticia. La noticia realmente es aquí la que va a impactar. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional?
Yo también entré en compra en 41, no sabía si el stream iba a salir mañana a 65, pero ya me respondió. Ya. Les envío de todas formas la señal para que todos tengan una referencia del swim. Generalmente los swims son estructuras que se mantienen a través de las noticias, que tratan de tomar la tendencia, y yo creo que el oro podría tener una tendencia alcista. Les voy a enviar, no como para que compren ahorita, no tiene sentido, saben ustedes que deben analizar de otra forma, pero sí para que tengan una referencia de cómo se podría hacer un swing cuando las cosas aparentemente cambian de sentido, ¿no? ¿En qué punto hay que estar atentos en el oro para las entradas? Eso vamos a ver el día de mañana, eso no podemos ver ahora porque no estamos analizando técnicamente el precio. El profesor va a entrar en compra en el Nasdaq, ahorita no. Ahorita, bueno, yo generalmente los días lunes no opero, para serles franco. Nunca opero los días lunes porque son lentos, no generan mucha volatilidad, no hay entradas, es lentito, es como que sube un poco, cae un poco. Entonces, es muy bueno para el scalping, sí, pero para posiciones en day, no tanto. O sea, yo no ingreso. Entonces, entradas las vamos a ver mañana, todo lo que son entradas. Ahora solo es como que un poco más la estructura de análisis fundamental realmente. Pero que el precio del Bitcoin le ve en venta, sí le veo en venta. Mañana vamos a ver las razones técnicas, pero, aunque ya las vimos en la mañana, pero igual. Mañana les doy mis razones más fuertes de por qué creo que esto se va al piso. Bien, chicos. Si no hay más dudas y no hay más inquietudes, vamos a quedar hasta aquí. No se olviden, por favor, lo que les acabé de mencionar. Y bueno, una vez mencionado esto, nos vamos directamente a cerrar la sesión y el día de mañana continuamos. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Que tengan un muy buen día. Y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud para servirles a través del grupo. Un fuerte abrazo. Chao.